Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo ahora a la senadora Vázquez Mota. Senadora, bienvenida. Doctor, qué gusto, muy buenas noches. Recordar que Josefina Vázquez Mota fue en su momento también secretaria de Educación Pública. Y bueno, pues preguntarte, senadora, hacer un cambio de los contenidos de los libros de texto, ¿es un asunto que uno pueda emprender, no sé, en un par de semanas, Josefina? Definitivamente no, querido doctor Curcio. Por supuesto, los libros de texto son perfectibles, como la gran mayoría de las políticas públicas o incluso de lo que cotidianamente hacemos en nuestras vidas, pero me parece sumamente grave la forma y el fondo. Justamente el día de hoy publiqué un artículo en el periódico El Universal recordando esta advertencia de Torres Bodet tan sabia en su momento y también ahora, donde señala, dice, si queremos educar a los niños en México para la libertad y la democracia, debemos enseñarles antes que nada a ser verdaderamente libres, adquirir este difícil arte, ¿verdad? Esto de difícil son palabras mías, de gobernarse a sí mismos, eliminando procesos de mecanización y de ciega obediencia, pretender cambiar los libros de texto que para la gran mayoría, doctor Curcio, millones y millones de niñas y niños en este país son la única herramienta, el único instrumento para desarrollar sus capacidades, para aprender en 50 días en una convocatoria, sin una metodología que garantice la incorporación de los que conocen, de los pedagogos, de los científicos y también del magisterio. Me parece abrir un frente que por un lado era totalmente innecesario en este momento, pero sobre todo que puede llevarnos a gravísimas consecuencias que pueden ser también irreversibles. Ya, porque bueno, pues la digamos sociedad vive un proceso de polarización. En pleno 21 tenemos una disputa por la reinterpretación del pasado, pero trasladar, digamos, esta polarización o este reduccionismo de cómo ven unos u otros, digamos, no solamente la historia, sino la realidad general del país, podría ser muy peligroso, ¿no? Trasladarle esto a los niños, a las aulas de clase. Josefina. Sumamente peligroso, doctor Curcio. Yo me di a la tarea para publicar este artículo de preguntarle a los especialistas, pero también a las maestras y a los maestros, porque sin duda son las voces más importantes, voces que no han sido consultadas. Una de las grandes especialistas en esta materia, bueno, sostiene que los libros deben de ser lo que deben de ser, una fuente de aprendizaje, que intentar modificarlos en 50 días no solamente es un asunto delicado, sino que es terrible, son sus palabras textuales. Dice, los docentes, aunque no estén de acuerdo con el contenido, por temor o represalias lo van a ejecutar, y también representa un abuso de autoridad. Una directora, por supuesto, de una de las mejores primarias públicas de la Ciudad de México señala que no solamente no han sido consultados, sino que esto será un retroceso, un punto de vista partidista y tal cual dice, es manipular los pensamientos. Si algún adjetivo en todo caso, doctor Curcio, debiese tener los libros de texto, es el de la calidad educativa. En un mundo global, en un mundo que cada vez es mucho más competitivo y complejo para nuestras niñas y nuestros niños, pero sobre todo en un mundo en donde la libertad y la democracia, como ya advertía Torres Bodet, siguen siendo los valores centrales del propósito de educar. Consultamos una maestra llamada Patricia, que toda su vida ha estado frente al aula, y dice, no solamente no nos han consultado, sino los libros de texto no pueden ser usados como herramientas de adoctrinamiento, sino es justamente, y es el título de este artículo, deben verse como una oportunidad y no como un arma para intentar adoctrinar, moldear de alguna manera la mente de las niñas y los niños. Es más, doctor Curcio, ha habido grandes debates sobre si el libro de texto tiene que seguir siendo la herramienta por excelencia o debe haber mucho más opciones como existen en otros países, y pues el llamado que ha hecho el responsable y los términos en que lo ha hecho resulta, por decir lo menos, sumamente preocupante. Entonces, pues es momento de escuchar estas voces de experiencia de quienes están al frente de las aulas
y verdaderamente 50 días para transformar la narrativa, el contenido de libros de texto sin guías pedagógicas, de metodología, concursos apenas de un par de horas, abierto a quien quiera participar. Bueno, pues sí suena como muy atractivo, pero sumamente irresponsable. Es muy grave lo que estamos enfrentando ahora, y reitero, son perfectibles, y el esfuerzo y la oportunidad, como dice este especialista, verlos como una oportunidad de mejora, es así la mirada desde mi perspectiva adecuada, pero jamás como un arma de manipulación en las palabras, insisto, de los expertos, o un arma de adoctrinamiento en las palabras de la directora de una de las mejores primarias públicas de esta Ciudad de México. Esa es la opinión de quienes están al frente del aula. Y yo hago votos, doctor Curcio, y haremos lo propio en el Senado, pues porque nos explique el responsable de esta convocatoria cuál es el propósito y cuál es la intención, cuando en la propia convocatoria pues se apoya en frases o en expresiones del Che Guevara, a quien yo no tengo ningún problema con su forma de pensamiento, la respeto, pero mi pregunta es si en un reto tan grande de calidad como el que hoy tenemos, ese es el camino por el que tenemos que transitar. Mi respuesta o mi consideración es que es absolutamente equivocado. Pues yo tomo efectivamente el parecer de distintos sectores, en este caso Josefina Vázquez Mota, quien fue secretaria de Educación, pero hace unos días leía, Josefina, un comunicado de la SEM, de la Conferencia Episcopal, y leía la rayuela, que leo siempre con atención, y la rayuela de la jornada decía, después de todos los estropicios que ha hecho, ¿cómo es posible que le encarguen a Marx Arriaga el diseño de los nuevos libros de texto? Eso lo opinaba la rayuela, y yo lo que hoy hago es pues ir leyendo voces distintas, en este caso tú que eres exsecretaria de Educación, y los distintos sectores, ver que pues no necesariamente se están encontrando en que ni el método ni el fondo de lo que se está planteando es conveniente. Senadora. Así es, doctor Curcio. Quiero darle crédito a la maestra Patricia, que toda su vida se ha dedicado a la enseñanza de educación primaria en las escuelas públicas, y tal cual nos dice lo siguiente: la educación no debe tener ideologías ni tendencias. A los niños no hay que politizarlos, hay que mostrarles las cosas como son, sin fondos políticos, para que ellos formen su conciencia y sean ellos los que definan. Hay que dejarlos ser niños sin contextualizarlos. Hacerlo de otra forma es un grave retroceso. Son las palabras no propias, sino de quienes están frente al aula, y hoy me parece que lo menos que podemos hacer es escucharlos, y escucharlos de manera urgente. Doctor Curcio, es un proceso muy complejo la elaboración del libro de texto. Siendo secretaria de Educación, publicamos el libro de texto de civismo después de más de 20 años que el civismo había desaparecido de las aulas del país, y recuerdo todavía lo complejo, la convocatoria, la metodología, las guías para las maestras y los maestros de una materia tan trascendente como el civismo. Recuerdo que la portada de estos libros era la de la patria. Recordarás tú aquellos libros de texto que, bueno, tú eres mucho más joven, pero que a muchos nos acompañaron tantos años, y te quiero decir que fue un proceso que fue muy exigente, con una evaluación por delante, con un seguimiento muy puntual. En 50 días, un país en donde tenemos poco más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes, es muy grave lo que está sucediendo. Sí, no me lo puedo imaginar. Imagínate un profesor de civismo que tenga que explicar el 97 constitucional y que le diga, oiga, ¿dice 4 años o no dice 4 años? Sí es constitucional, pero no es constitucional. Me imagino al profesor de civismo tratando de explicarle eso a algún estudiante. Aparte, por un transitorio, doctor Curcio, de último momento, que muchos de nosotros, al menos te lo puedo garantizar, no teníamos la más remota idea que lo iban a hacer, que se iban a atrever a hacerlo. Entonces, imagínate cómo explicar que quien debe garantizar justamente la impartición de justicia, y pues que la Constitución es garante máxima de todas y todos nosotros,
está hoy en un cuestionamiento gravísimo de inconstitucionalidad, justamente cuando su deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Y cómo le explicas eso a un ahora, niño que te dice, oiga, exacto, dice 4 años, no le alego yo otra cosa, dice 4 años, no otra cosa, pero dice, no, el que manda dice que eso no es inconstitucional. Y bueno, simplemente imaginarme ese debate en una clase de civismo da como para pensarlo. Senadora, pues muchísimas gracias por la conversación. Doctor Curcio, muy buenas noches y de verdad reitero, es urgente escuchar a los especialistas, al magisterio, no politizar y jamás usar los libros de texto como un arma, sino tomo las voces de los especialistas como una oportunidad. Y reitero, el único adjetivo desde mi punto de vista es el de la calidad de la educación. Ningún otro merecen las niñas y los niños de este país. Muchísimas gracias, doctor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.